Bueno, continuamos entonces con el tercer lado y vamos a ver la segunda habilidad del tercer lado, que es escuchar desde el tercer lado, ¿no? Entonces estamos haciendo alusión de que tiene que existir realmente una intencionalidad de escuchar, tiene que haber lo que nosotros llamamos una escucha activa, utilizar las técnicas de escucha activa, hacer procesos empáticos, expresarnos asertivamente y mensajes de primera persona, ¿no? Ok, entonces porque esto va a permitir ver la perspectiva de la otra parte en cuanto a su forma de ver el conflicto o lo que está pasando, ¿no? Ok. Vamos a ver ahora, entonces, seguimos con escuchar desde el tercer lado. Recuerda ubicarse en el palco si se da cuenta que está defendiendo una perspectiva o escuchando simplemente para rebatir lo que estábamos hablando, ¿no? Que nos vamos a escuchar para nosotros seguir manteniendo nuestra posición o rebatiendo o seguir manteniendo nuestros argumentos, sino que tengamos la intención de ponernos en el lugar de la otra persona y ver desde la perspectiva que él está viendo el conflicto que está presente, ¿no? Si yo siento que estoy haciendo esto, pues vuelvo a subir el palco para ganar perspectiva, ¿no? Para ubicarse a ambos lados, usted necesita ponerse en lugar de los otros, escuchar y reconocer, hacer preguntas orientadas a la solución del problema, escuchar para la acción, ¿no? Listen for action. Okay. Vamos a seguir aquí. Entonces, ¿cómo hago yo para ponerme realmente o tenerla en el lugar de la otra persona o para tener la intencionalidad de escuchar? Entonces, entienda cómo cada parte ve la situación, entienda cómo se siente la parte, lo que usted ve depende del lugar desde donde ve, es verdad, ¿no? O sea, si usted ve, por ejemplo, un triángulo de la parte de arriba, pues va a ver una zona puntiaguda, pero si ves la parte de abajo, va a haber un cuadrado. O sea, todo depende cómo usted ve la situación, desde el punto de vista que usted ve la situación, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, un profesor, no voy a ver la situación como un estudiante, porque él lo va a ver desde su punto de vista como estudiante y yo lo voy a ver desde el punto de vista como profesor, ¿no? Igual sucede en los conflictos políticos. Lo veo como si soy adepto a un gobierno o si no soy oposición al gobierno, ¿no? Entonces entiende cómo cada parte ve la situación, entienda cómo se siente cada parte. Entonces volvemos a la emoción, reconocimiento de la emoción, qué es lo que siente la otra parte, mis sentimientos y los sentimientos de la otra parte, ¿no? Escuche y reconozca, escuche más y hable menos, por eso nos dieron Dios nos dio dos oídos y una boca, y realmente hablamos y realmente no vemos muchas veces no reflexionamos lo que estamos diciendo y no tenemos esa capacidad de escuchar lo que la otra persona nos está diciendo. Escuche desde adentro, parafrasee. Escuche desde adentro significa que yo estoy reconociendo lo que la otra parte realmente me está diciendo, estoy internalizando lo que la otra parte me está diciendo. Parafrasee es como neutralizar ese lenguaje y decirlo, por ejemplo, si yo he dicho que, por ejemplo, no, que tú, el vecino de arriba, tú constantemente no tienes consideración conmigo porque tienes la música con alto volumen hasta las 12 de la noche. Y tú eres un desconsiderado. Si yo parafraseo, pues neutralizo ese lenguaje y digo, lo que tú estás diciendo es que el señor del piso 3 constantemente tiene la música en alto volumen y no te deja descansar. Entonces, estoy parafraseando, estoy eliminando la carga negativa que pueda tener esas palabras y lo vuelvo hacia un lado positivo, neutralizo ese lenguaje, ¿no? Desconozca el asunto y la persona. Entiendo lo que dices, comprendo lo que dices, no lo respeto, pero lo comprendo. Por ejemplo, estoy reconociendo el asunto y a la persona, ¿no? Otra cosa importante es la posibilidad de hacer preguntas. Es decir, no nos podemos enfrascar en que el problema es esto, el problema es este, el problema es la falta de agua, el problema es la falta de luz. ¿Qué voy a hacer yo para poder solucionar ese problema? ¿O qué voy a hacer yo para solucionar el problema que tienen mis padres? ¿O qué voy a hacer yo cómo puedo yo solucionar ese problema? O sea, por ejemplo, ¿qué significa preguntas abiertas? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes aportar a la solución? O sea, ¿te parece bien que se haga de esta forma? ¿Sí? Haga preguntas cuyas respuestas ellos no tienen. Significa que los va a llevar a reflexionar, a plantearse una perspectiva diferente. Sí, yo puedo preguntarle a una persona, si tú colocas, si se crea un centro por ejemplo, de distribución de alimentos para esta zona, ¿tú serías capaz de aportar algo, por ejemplo?
Entonces esa persona no espera que se les pregunte eso, entonces hay una pregunta que no tienen respuesta, ¿no? Y la hace reflexionar. Haga preguntas de distintas maneras, o sea, la misma pregunta pero formulada de diferentes maneras para llevar a esa persona a reflexionar. Y el poder del silencio, es decir, cómo también nosotros tenemos que respetar el silencio de las partes cuando las partes guardan silencio. ¿Okay? Cuando tú puedes guardar silencio, la otra parte guarda silencio. Si tú haces una pregunta, por ejemplo, y esa parte no contesta, pues tú guardas silencio esperando que esa persona pues conteste. Eso también es una forma de presión, ¿no? Que tú guardes silencio y no vuelvas a repreguntar. Entonces, seguimos escuchando de tercer lado, ¿no? Escuchar para la acción. ¿Qué esto significa? ¿Qué esperas para actuar? ¿Qué esperas para que pase, ¿no? ¿Qué necesitas aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cuáles son las oportunidades para la acción del tercer lado? Es decir, buscar que la parte, a través de las preguntas, escuche una perspectiva diferente y se plantea una perspectiva diferente y actúe de una manera diferente, ¿no? Vamos, si ya pasamos a escuchar el tercer lado, vamos a hablar desde el tercer lado. Una persona que quiera leer esta diapositiva. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva? ¿Me escuchan? Sí. Ajá. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva? Sí, ya te voy a llevar la quesada, ya estoy casi terminando. Ah, una persona que quiera leer la diapositiva, ¿no la ven? La diapositiva. Ustedes ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe, sí sabe. Yo la puedo leer. Disabilidades del tercer lado. Ahora que usted ha visto y escuchado desde el tercer lado, es momento para hablar desde el tercer lado. El tercer lado está siempre presente como un socio silencioso. Al hablar desde el tercer lado, le damos voz y atraemos atención hacia él. Ya va. ¿Cuánto pido de este? Con un tercero puede asumir muchas formas. Puede por sí solo transformar el conflicto. A veces hacer preguntas no es suficiente para activar este proceso. Y como tercero podemos alzar la voz para obtener la atención. Ya va, ya hay uno porque ya lo está picado. Está picado. ¿Qué va a llevar el otro? Okay. Yo lo voy a leer, ¿ok? Una paja. Ahora que usted ha visto y escuchado desde el tercer lado, es momento para hablar desde el tercer lado. El tercer lado está siempre presente como un socio silencioso. Al hablar del tercer lado, le damos voz y atención hacia él. Al hablar como un tercero, puede asumir muchas formas, todas las cuales son necesarias en diferentes etapas de un conflicto. Una poderosa manera de hablar puede ser la simple formulación de buenas preguntas a las partes involucradas. Esto por sí solo sirve para afirmar los intereses del conjunto. Hacer preguntas también crea una oportunidad para que las partes reflexionen sobre su situación y alternativas, lo que en ocasiones puede por sí solo transformar el conflicto. A veces hacer preguntas no es suficiente para activar este proceso y como terceros podemos alzar la voz para obtener la atención de otras personas. Ok, 3 maneras prácticas de hablar desde el tercer lado. Interrumpir constructivamente, afirmar intereses en conjunto y apoyar el triunfo apoyar un triunfo triple o triple triunfo, que es el triunfo del tercer lado. ¿Qué significa interrumpir constructivamente? ¿No? Entonces ya hemos visto que es mirar desde el tercer lado, escuchar desde el tercer lado, ahora vamos a hablar desde el tercer lado. ¿No? El tercer lado, recuerden que es ese rol en donde están las dos partes y se va a buscar que a través de los terceros, bien sea los de cerca y los de afuera, los cercanos o sea los de adentro o los de afuera, busque que beneficien a las dos partes y que ellos también se beneficien a la comunidad.
Obviamente las partes pueden también actuar como tercer lado, pero se entiende que el tercero, el que está allí aportando, que esas dos partes también salgan ganando y yo también triunfo. Por eso se habla del triple triunfo de los terceros, bien sean los cercanos, los de dentro o los de fuera, ¿no? Entonces aquí vemos, un modelo de interrupción, acción, reacción. Hey, un momento, o sea, lo que estás diciendo no es correcto, o sea, o vamos a plantearlo de otra manera. Diga un no positivo, ¿qué significa no? ¿Qué significa no positivo? No puedo esto, pero puedo aquello. No podemos hacer esto, pero podemos hacer aquello otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por supuesto, establecer algunas reglas simples para la conversación. Por ejemplo, no utilizar el lenguaje inapropiado, no pueden prestarse los gritos, tiene que haber un turno para hablar, tiene que, quien va a hablar primero, pues se puede establecer a través de la suerte, o la otra persona cede y habla una y después la otra, es el mismo tiempo para hablar. Son reglas sencillas que sirven para que la comunicación sea equilibrada y sea asertiva, ¿no? O sea, no puedes interrumpirlo, o sea, tienes que dejar que la persona hable el tiempo establecido, las normas de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, lo que hemos hablado nosotros, evitar los ataques personales, o sea, no tomar las cosas como personales, sino hacer una descripción objetiva de lo que está sucediendo, ¿no? Lo importante aquí es establecer intereses en conjunto. Si, por ejemplo, hay un problema en un edificio, un mal condominio, pues todos queremos que el edificio esté en buenas condiciones, pues hay un interés en conjunto, ¿no? No rechace los intereses de los otros, sino afirme los del conjunto. Bueno, es importante que haya buena iluminación, es importante que el edificio esté limpio, es importante que todos colaboremos. Cambien o bien por el por tanto, no, tanto como diga un no positivo a lo que estábamos explicando, ¿no? Apoyar el triple triunfo, triunfo triple. Resultado inclusivo en que de que manera justa atienda las necesidades esenciales de ambas partes y de la comunidad circundante, una solución para todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Los diferentes roles. Entonces, por ejemplo, proveedor, ¿cómo se formula la pregunta? ¿Qué necesitas? Recuerden que proveedor es el proveedor de necesidades básicas, bien sean materiales y inmateriales, ¿no? Maestro, ¿hay otra manera de hacerlo? O sea, yo te entreno para que tú tengas una visión diferente, una perspectiva diferente de cómo solucionar ese conflicto. Tercero, me gustaría presentarle a creas puentes, buscas que esas partes se reconcilien, buscas que las partes se puedan entender. 4, trabajemos en esto, el mediador. El árbitro, lo justo es, o sea, la decisión a través del laudo arbitral, ¿no? El 6, nivelemos el poder en este juego. Curador, vamos a curar heridas. Testigo, mire lo que está haciendo, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, en caso de conflicto. Juez de campo, o sea, el referee, ni cuchillos ni pistolas. Guardián de la paz, basta ya, sepárense. Entonces, estas son las preguntas de los diferentes roles. Ok, vamos a ver ahora los roles que cada uno desempeña, permitiendo que las personas entonces, por ejemplo, este es el rol de proveedor. ¿Qué hace el rol de proveedor? Permite que las personas la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Una persona que quiera leer esta diapositiva. Yo, profe. Adelante. Roles que cada uno desempeña, permitiendo a las personas la satisfacción de sus necesidades. El conflicto generalmente surge de las necesidades frustradas, como la necesidad de amor y respeto. La frustración conduce a las personas a intimidar a los demás, a usar la violencia y a hurtar las cosas ajenas. Las necesidades humanas básicas son la alimentación y demás condiciones de vida, seguridad, identidad y libertad. Si nosotros como los de tercer lado podemos ayudar a las personas a encarar una o más de estas 4 necesidades, podemos evitar el conflicto destructivo. Este es el rol del proveedor. Ok, sí estamos captando lo que estamos explicando, ¿no? Trabajamos con prevención, trabajamos con resolución, trabajamos con contención. Dentro de la prevención está el rol de proveedor. Yo puedo, como persona humana, o sea, si yo le doy un pan a una persona, o le doy un refresco, o le doy agua, yo estoy haciendo un rol de proveedor. Estoy tratando de cubrir una necesidad básica, ¿no? En este caso, necesidades humanas básicas, como ustedes ya los han visto en la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces aquí dice, las necesidades humanas básicas son la alimentación,
y demás condiciones de la vida, obviamente, ¿no? Seguridad, identidad, libertad, el derecho a expresarte, el derecho a pensar diferente, ¿no? Aquí, aquí hay una persona que me está diciendo, Janice Beth, que no puede entrar, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo le he dado yo acceso, no sé qué sucede con ella, ¿no? O sea, que, yo me imagino que eso pasa, que entra y sale, no por mí, yo no es que yo no le estoy dando acceso, le estoy dando acceso, el problema es el internet de ella que la sacan. No soy yo. Ok. Sí, es el internet de ella, exactamente. Ok. Entonces aquí vemos, ¿no? Que cuáles serían los ejemplos de un rol de proveedor, de cubrir las necesidades, la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, compartir recursos, compartir conocimiento, dar a los demás sensación de seguridad, otorgar respeto, ¿no? Son los ejemplos, ¿no? Ahora vamos al rol de maestro, también dentro del rol de lo que es la prevención, ¿no? Vamos a leerlo. El maestro, dando a las personas las habilidades para manejar el conflicto. A veces las personas pelean simplemente porque no conocen otra manera de reaccionar, cuando ven frustrada una necesidad o cuando surge una diferencia seria, ayudando a las personas a aprender nuevos valores y habilidades y asumir nuevas perspectivas. Nosotros como maestros podemos mostrarles no se ve más la diapositiva, profe. Yo sí la veo, mostrarles una mejor manera de manejar las diferencias, ¿no? Entonces aquí vemos un rol de prevención. Miren, muchas veces se actúa como se actúa o se actúa con violencia porque las personas tienen miedo en su bienestar económico, tienen miedo en su reconocimiento como personas, tienen miedo de que se les quite el poder que tienen miedo a no perder la autoridad. Entonces nosotros actuamos de esa manera, por ejemplo, a través de la violencia, bien sea psicológica o física, porque necesitamos un reconocimiento. Yo no estoy justificando esto. Simplemente estoy diciendo que actuamos como actuamos por parámetros educacionales, que no quiere decir que no son correctos. No estoy hablando que la violencia es correcta. Lo que estoy explicando es por qué las personas actúan como actúan. Si hay parámetros educacionales, parámetros familiares que normalizan ciertas actuaciones que no son correctas. En este caso, por ejemplo, la violencia. Muchas veces, cuando nosotros aprendemos y entendemos nuestros comportamientos y por qué nos comportamos así, la gente cambia. Y que sepa que hay otras formas, otras alternativas para poder solucionar de manera constructiva ese problema que estamos viviendo. Nadie es perfecto. No como porque la profe es profesora en medios alternos de solución de conflictos, no tiene un estilo, va a tener un estilo colaborativo y de compromiso. Esto no es verdad. Todos somos humanos. Lo importante es que nosotros reconozcamos las fallas o los errores que hemos cometido en determinado momento y rectifiquemos. O sea, es progreso, no perfección. Sí, vamos a ir mejorando cada día, siempre y cuando nosotros tengamos estas habilidades y podamos darlas a conocer a los demás, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? A veces las personas pelean simplemente porque no conocen otra manera de reaccionar cuando ven frustradas sus necesidades o cuando surge una diferencia seria. Entonces, hay que aprender nuevas habilidades, nuevos valores y reforzar y ver una perspectiva diferente, que hay otra forma diferente de resolver los conflictos, ¿no? Es decir, una mejor manera de manejar las diferencias, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Deslegitimar la violencia, es decir, no podemos normalizar la violencia. O sea, las agresiones verbales, los gritos, los golpes, el lanzar cosas o objetos, o sea, no podemos normalizar la violencia. La violencia está mal. Lo importante es que nosotros reconozcamos que estamos actuando con violencia y rectificar, ¿no? Enseñar la tolerancia, el ver las cosas de manera diferente. Es decir, en Venezuela hay que enseñar tolerancia. O sea, ¿por qué si yo pienso diferente y digo que el comunismo es malo y que ha traído la destrucción del país? O sea, ¿por qué no se me puede respetar? ¿Por qué se tiene que haber presos políticos? Si yo puedo pensar diferente de ti, siempre y cuando esté bien argumentado, siempre y cuando sea justificado. No es por difamar al otro, sino simplemente porque es verdad, es una realidad objetiva, ¿no? Enseñar la resolución conjunta de problemas, entonces eso es lo que ustedes están aprendiendo. Ya aprendieron una negociación cooperativa, aprendieron negociaciones desde el punto de vista de los intereses o de intereses o méritos, en el caso de la negociación Harvard. Si ustedes están siendo entrenados y eso lo pueden ustedes transmitir o poner en práctica en su vida cotidiana, ¿no? Y aquí vemos lo que es el constructor de puentes, ¿no? Entonces ahí vemos ya el rol de proveedor, el rol del maestro, el rol del constructor de puentes, ¿no? Entonces las buenas relaciones son la clave para prevenir el conflicto.
Cualquiera puede ayudar a tender relaciones que crucen las líneas divisorias naturales. Tales relaciones operan como un depósito bancario. Cuando surge una dificultad, las partes pueden apelar a su cuenta de buena voluntad para ayudarse a abordar el problema. La construcción de puentes ocurre siempre alrededor nuestro, a veces sin que siquiera la percibamos. En las cenas de familia, proyectos de escuela, en las transacciones, en las reuniones vecinales, etc. Así, todo lo que contribuya a crear lazos. Bueno, yo estoy, por ejemplo, en mi familia se reúnen todos los domingos a comer una parrilla. Esto está generando un constructor de puentes. O esta persona me ayudó en un determinado momento, bueno, ahí hay un depósito bancario, un favor que esa persona me hizo y yo le estoy en deuda. Hay un depósito de buena voluntad de un favor que esa persona me hizo, por ejemplo. O yo soy partidaria de la ecología y vamos y limpiamos la vereda del lago. Bueno, ahí hay constructor, algo nos une. ¿Me explico? Hay actividades comunes. Nos estamos uniendo, somos esos lazos, y si esa persona me pide ayuda, como piensa igual que yo, o percibe los mismos valores que yo, pues yo lo voy a ayudar, ¿no? A través de esa creación de ese depósito bancario de buena voluntad, ¿no? Ok, entonces crear vínculos transversales, desarrollar proyectos conjuntos, promover el diálogo genuino, ya lo hemos visto, en caso de constructor. Entonces vamos ahora ya a ver el rol de mediador, que ya es el rol de resolución, ¿no? Entonces aquí hablamos de que hay un núcleo, el conflicto existe siempre, intereses conflictivos. Como mediadores podemos reconciliar los intereses de las partes. Entonces el mediador no pretende determinar quién tiene la razón o quién está equivocado, sino que trata de ubicar el núcleo de las disputas y ayudar a las partes a resolver. Puede que no pensemos que ello es mediación, pero estamos mediando cada vez que escuchamos atentamente a la persona en conflicto, cuando le preguntamos qué es lo que desea, cuando sugerimos posibles enfoques y cuando le urgimos a pensar seriamente en los costos de no llegar a un acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista futuro, ¿no? Entonces aquí vemos un mediador informal. Él da el ejemplo de un mediador informal. Claro, puede haber mediaciones formales que siguen un determinado procedimiento. Pero si yo, por ejemplo, soy como hijo y medio un conflicto entre padres, bueno, yo estoy actuando como mediador. Puedo preguntarle, bueno, mira, no estés bravo, ¿qué va a pasar si tú sigues bravo con ellos? O sea, formular preguntas a futuro, ¿no? Sí, y proponerles determinadas soluciones, ¿no? Hay gente que naturalmente es conciliador o mediador, hay gente que es más competitivo, ¿no? Pero buscar siempre ser mediadores, o sea, como que no echarle leña al fuego, sino buscar como que mediar para que ese conflicto pueda ser resuelto, ¿no? Entonces todos somos mediadores, claro que refiriéndose a una mediación informal, llevar a las partes a las mesas de negociaciones, que las partes se sienten a hablar, facilitar la comunicación a través de técnicas de escucha activos, mensajes de primera persona, ayudar a las personas a buscar una solución, es decir, que ellas mismas encuentren su solución, ¿no? En el caso del mediador. Vamos a ver a árbitro determinando derechos en disputa. ¿Quién quiere leer esta diapositiva? Yo la leo, profe. Adelante. Roles que cada uno desempeña. El árbitro determinando derechos de disputa. A veces, la mediación o no es suficiente para resolver una disputa o no es apropiada porque se están violando derechos fundamentales. Mientras un mediador solo puede sugerir una solución, un árbitro puede decidir qué es lo correcto. La figura del árbitro nos resulta familiar. La encara el juez en la Corte de Justicia y sabemos que el arbitraje es común en los casos laborales. En términos más informales, son árbitros el maestro que resuelve una disputa entre dos alumnos, el padre que toma una decisión que afecta a dos hijos, o el gerente que decide cómo se resolverá una controversia entre dos empleados. En este sentido, potencialmente, todos somos árbitros. Exactamente, entonces aquí, gracias. Aquí distingue entre lo que es un árbitro desde el punto de vista formal, por ejemplo, la ley de arbitraje comercial, el Código de Procedimiento Civil, y lo que es un árbitro desde el punto de vista informal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un papá, dos hijos están peleando, pues dice, tú tienes razón, tú no, está actuando como árbitro. Igual podría ser un gerente, igual podría ser el recursos humanos, ¿sí? Pero son árbitros desde el punto de vista informal quien decide quién tiene la razón, ¿no? Entonces, reemplazar el conflicto destructivo, promover la justicia, alentar la negociación. El árbitro determinado derechos de disputa. Vamos a ver ahora equilibrador o democratizando el poder. Un conflicto se produce siempre en el contexto más amplio de una relación de poder. El desequilibrio de poder a menudo conduce al abuso y la injusticia. Los fuertes se niegan a negociar con los débiles, a someter las disputas a la mediación o al arbitraje. Porque deberíamos hacerlo si podemos ganar.
Piensa, en este punto puede realizar su aporte el equilibrador. Todos tenemos una cierta porción de poder, algún grado de influencia sobre las partes que nos rodean. Es posible que como individuos nuestra influencia sea pequeña, pero colectivamente puede ser considerable. Somos capaces de fortalecer a los débiles y no representados para que puedan negociar una solución justa y satisfactoria, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, que, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos en una demanda, lo que se llaman son demandas conjuntas, por ejemplo. Si una medicina que ha hecho efectos secundarios en una persona, pero si esa persona, si demanda solo a una compañía farmacéutica poderosa, pues obviamente muy probablemente no va a ganar, porque no hay un sustento de varias personas. Pero si esas personas se unen en conjunto y hacen demandas en conjunto, pues obviamente van a tener más poder. Entonces, ¿qué hace un equilibrador? Busca que el equilibrador, por ejemplo, organizar a las partes, buscar que esa porción pequeña, aunque sea pequeña porción de poder, crezca y poder ejercer una presión aún más grande con esa persona que tiene un poder muchísimo mayor. ¿Sí me explico? O sea, esto tiene razón. O sea, ¿por qué si yo puedo imponer una solución, tengo la obligación a sentarme a negociar? Pues el equilibrador buscará unir esas fuerzas, buscar que haya una porción de poder mucho más grande para poder sentar en la mesa de negociación a ese poderoso que podría estar actuando, podría actuar injustamente o con abuso de poder, ¿no? O sea, ayudar a llevar al poderoso a la mesa de negociaciones, crear una democracia cooperativa, respaldar la acción no violenta. Por último, en el rol de la parte de resolución, tenemos el sanador reparando las relaciones dañadas. Entonces, no solamente es el conflicto, la solución de ese conflicto, la justicia a través de, por ejemplo, una sentencia o de un acuerdo, se ejerce la justicia, pero hay también que sanar esa relación que ha sido dañada. Por ejemplo, si a una madre le mata a un hijo, de manera, por ejemplo, en un juicio político, un preso político, le matan a su hijo en la cárcel, aunque en el futuro esas personas que dañaron a su hijo, le hicieron daño a su hijo, sean condenadas, tiene que haber una sanación también. O sea, que esa persona, por ejemplo, pida perdón, o haya juicios, por ejemplo, juicio de la verdad, entonces no solamente los victimarios pidan perdón a las víctimas o a las familiares de las víctimas. Entonces esto juega un rol de sanador, porque recuerden que no solamente es la solución, sino también hay una parte emocional que tiene que sanarse también, ¿no? Entonces, en el núcleo de muchos conflictos hay emociones: cólera, miedo, humillación, odio, inseguridad y aflicción. Las heridas pueden ser profundas, incluso cuando un conflicto parece resuelto después de un proceso de mediación, arbitraje o votación, es posible que las heridas subsistan, y junto a ellas el peligro de recurrencia. Un conflicto no se puede considerar totalmente resuelto, sino hasta que haya comenzado a sanar la herida dañada. El rol de sanador es ayudar a este proceso. A través, por ejemplo, de un sacerdote que te diga cómo perdonar, de un amigo que te salve. El primer beneficiado con el perdón somos nosotros mismos, porque es como el rencor, lo que es tomarse un veneno y estar con ese veneno allí, ¿no? Esa persona te hizo daño una vez, pero tú sigues haciéndote daño a través del recuerdo o resentimiento que tienes con esa persona. Yo no te estoy diciendo que esto sea fácil, en lo absoluto. Bueno, con la ayuda de Dios, uno que es creyente puede decir, bueno, Dios mío, yo me perdono a esta persona que ha hecho tanto mal, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces aquí crear un clima adecuado, escuchar y reconocer, alentar las discusiones.